A los 53 años, Antonio Orozco ha aprendido que la felicidad no siempre llega cuando uno la busca, sino cuando la vida, caprichosa y sorprendente, decide colocarla justo delante de nuestros ojos. Durante décadas, el cantautor catalán ha sido sinónimo de sensibilidad, profundidad emocional y una sinceridad desarmante en cada una de sus letras. Sin embargo, pocas veces se había mostrado tan vulnerable, tan abierto y tan luminoso como en el reciente anuncio que dejó sin aliento a sus seguidores. Por primera vez, habló públicamente de la nueva persona que ocupa su corazón. Con voz firme, mirada emocionada y una sonrisa que rompía cualquier intento de análisis distante, Antonio solo dijo: «Estoy muy feliz». 3 palabras que cambiaron la manera en que el público lo miraba, lo entendía y lo acompañaba. Pero para comprender la magnitud de esa revelación, es necesario retroceder en el tiempo y entender de dónde venía, qué camino tuvo que recorrer y por qué este anuncio, sencillo y humilde, se convirtió en una auténtica celebración colectiva. Porque Antonio Orozco no es solamente un artista exitoso, es un hombre que ha vivido duelos profundos, éxitos abrumadores, silencios necesarios y renacimientos inesperados. Su historia no es lineal, es una montaña rusa emocional marcada por la música, la pérdida, la paternidad, la vulnerabilidad y ahora finalmente el amor renacido. Durante los últimos 15 años, la relación del público con Orozco ha sido casi íntima. A través de cada álbum, cada entrevista y cada concierto, los espectadores percibían un artista que ofrecía algo más que melodías. Entregaba su alma. La muerte de su expareja y madre de su hijo, la enfermedad, los golpes mediáticos y la presión emocional fueron parte de un proceso que lo dejó marcado. Muchos pensaron que, quizás, Antonio jamás volvería a abrir su corazón de la manera en que lo había hecho en el pasado. Él mismo confesó en más de una ocasión que sanar tuvo un precio alto, que la vida le había enseñado a blindarse, a proteger a su familia y a seleccionar cuidadosamente lo que compartía con el mundo. Sin embargo, nada dura para siempre, ni siquiera los temores. Y fue así que, lentamente, casi de forma invisible, Antonio comenzó a redescubrir la alegría. Primero, en pequeños detalles, las risas con su hijo, los momentos creativos en el estudio, las tardes silenciosas en las que una melodía improvisada se convertía en refugio emocional. Después, en gestos más grandes, nuevas giras, nuevos proyectos, la madurez artística que le permitió confiar de nuevo en el futuro. La metamorfosis interna ya estaba en marcha, pero lo que nadie sabía, ni siquiera muchos de sus compañeros más cercanos, es que en ese proceso de reconstrucción emocional apareció una persona que se convirtió en su apoyo silencioso, en una presencia constante, paciente, que lo acompañó sin exigir nada a cambio. Durante meses, tal vez años, esa relación creció lejos de los focos, intocable ante rumores o especulaciones. Solo unos pocos testigos privilegiados entendían que algo profundo estaba ocurriendo en el interior de Orozco. El resto del mundo lo intuía en su manera de sonreír, en la energía renovada sobre el escenario, en la tranquilidad de sus palabras durante las entrevistas más recientes. El anuncio no llegó desde un gran plató, ni en un momento estratégico de campaña publicitaria. Llegó en un contexto sencillo, casi cotidiano. Antonio, sentado en una entrevista que muchos esperaban que fuera como cualquier otra, se detuvo, respiró profundamente y pronunció la frase que cambiaría todo. «Estoy muy feliz». Nadie lo presionó, nadie se esperaba que abriera esa puerta. Fue una elección personal, libre, madura. Y lo hizo porque, según confesaron después personas cercanas a él, sentía que ya no había nada que esconder. La felicidad, cuando es real, se irradia, se comparte. Esa confesión abrió un torrente emocional. El público, habitualmente cálido y comprensivo con la vida del cantante, reaccionó con entusiasmo inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes celebrando la noticia,
muchos diciendo que Antonio merecía encontrar el amor después de tanto dolor. Pero más allá del apoyo mediático, lo sorprendente fue la unanimidad emocional. No hubo polémicas, no hubo cuestionamientos. Fue como si miles de personas hubieran estado esperando ese momento durante años. El instante en que un artista que había dado tanto de sí mismo finalmente pudiera recibir algo tan simple y tan complejo como la compañía sincera de un nuevo amor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la discreción con la que Orozco habló de su pareja. No reveló el nombre, no dio detalles, no ofreció imágenes. Esa elección fue una declaración de principios. Lo importante no era quién era la persona, sino lo que representaba. Y lo que representaba era una nueva etapa, un renacimiento, un capítulo completamente distinto en la vida emocional del artista. Ese silencio voluntario generó aún más intriga. ¿Cómo es la persona que ha devuelto la luz a Antonio? ¿Cómo lograron mantener en secreto una relación en un mundo mediático tan voraz? ¿Qué significa esta felicidad para su música, para su manera de expresarse, para su conexión con el público? Cada pregunta abrió otra puerta. Cada especulación alimentó un misterio que solo aumentó el impacto de su revelación. Para muchos fans, aquel momento no fue simplemente un titular. Fue una señal. Una prueba de que incluso después de la pérdida, después de la oscuridad y del cansancio emocional, la vida puede volver a florecer. Que no existe una edad límite para enamorarse, ni para comenzar de nuevo, ni para darle una oportunidad al corazón. Y Antonio, a sus 53 años, se convertía en ejemplo vivo de esa idea. Pero detrás de ese instante luminoso existe una historia que merece ser contada con detalle. Cómo conoció a esta persona, cómo sus vidas se cruzaron sin aviso, cómo la confianza se construyó paso a paso, cómo dos adultos con pasado, cicatrices y responsabilidades encontraron un espacio seguro para quererse. Y, sobre todo, cómo esta relación redefinió la manera en que Antonio mira el mundo. Mira a su familia, mira a su música y se mira a sí mismo. Informaciones filtradas por personas cercanas al entorno del artista afirman que la relación comenzó de forma completamente inesperada, casi accidental. No se trató de una conexión instantánea, ni de un flechazo cinematográfico, sino de un vínculo que fue creciendo en silencio, construido sobre conversaciones profundas, apoyo emocional y un entendimiento mutuo que iba mucho más allá de la superficie. Se dice que ella, o esa persona, como él prefiere llamarla para mantener la privacidad, no pertenece al mundo del espectáculo, no busca cámaras ni fama, y fue precisamente esa naturalidad la que conquistó a Antonio. También se ha comentado que su presencia fue clave durante momentos complicados recientes. Largas noches de trabajo, dudas creativas, miedo a iniciar nuevos proyectos, conflictos familiares y presión emocional acumulada tras años de exposición mediática. Ella estuvo allí, sin hacer ruido, sin pretender dirigir su vida, simplemente acompañando. Y esa compañía, discreta y constante, se convirtió en una fuente de paz para él. Paz que ahora irradia en su forma de hablar, en su mirada calma, en el brillo distinto que muchos notaron inmediatamente después del anuncio. Es esencial comprender que lo verdaderamente importante no es el dato puntual de la existencia de una nueva pareja, sino lo que ese acontecimiento simboliza dentro de la narrativa personal del cantante. Orozco ha atravesado una trayectoria emocional intensa, marcada por la pérdida, la responsabilidad paterna y el profundo compromiso artístico que lo ha mantenido durante años en un estado casi permanente de autoexigencia. Amar de nuevo no era simplemente un gesto romántico, era un acto de supervivencia emocional, un paso decisivo hacia una nueva etapa de madurez, crecimiento y plenitud. Las personas cercanas al artista afirman que la decisión de hacerlo público fue pensada, meditada y, sobre todo, muy personal. No se trató de una estrategia mediática ni de una concesión a la curiosidad pública. Fue, en cambio, una forma de sincerarse con quienes lo han acompañado durante toda su carrera. Siempre les he contado mis penas en las canciones. Ya es hora de compartir también mis alegrías,
habría dicho en un entorno privado. Y esa frase refleja exactamente la esencia del momento. Transparencia, agradecimiento y un deseo profundo de vivir sin máscaras. Este anuncio no solo marca el inicio de un nuevo capítulo sentimental, sino también la apertura de una etapa artística completamente diferente. Muchos especialistas en música y comportamiento emocional de artistas han señalado que la creatividad cambia cuando la vida cambia. Y Antonio Orozco, que siempre ha sido un escritor visceral, probablemente trasladará esta felicidad a sus nuevas composiciones. Sus canciones podrían tomar un giro más cálido, más luminoso, más esperanzador. Y el público, que siempre ha sido sensible a la honestidad de sus letras, espera con ansias ver cómo esta nueva fase vital se traducirá en la música que viene. La aparición de esta nueva pareja también ha generado una reflexión más amplia en los medios. ¿Por qué seguimos esperando que los artistas compartan cada detalle de su vida sentimental? ¿Por qué la felicidad privada se convierte en noticia pública? En el caso de Orozco, la respuesta parece simple. Porque su vida está profundamente entrelazada con su obra. Y porque él, durante años, ha permitido que los oyentes conozcan sus heridas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, comparte también su sanación. La frase «estoy muy feliz», tan breve y tan cargada de significado, marca un antes y un después. Para él, para su familia, para sus fans y para la imagen pública de un artista que siempre ha sido transparente en el dolor, pero que nunca se había atrevido a ser tan transparente en la alegría. Cuando Antonio Orozco confesó públicamente «estoy muy feliz», el mundo entendió que había algo grande detrás de aquella sonrisa. Pero lo que nadie sabía, al menos no con la claridad que él mismo sentía en su interior, era la historia íntima, profunda y casi mágica de cómo había comenzado esa felicidad. Nada en la vida del artista ha sido simple, mucho menos su relación con el amor. Por eso, este capítulo es esencial. Revela el origen de esa conexión emocional que hoy ocupa un lugar central en su renacer personal. Y para comprenderlo, es necesario reconstruir cada detalle, cada emoción y cada circunstancia que llevó a que dos vidas, en apariencia distantes, terminaran entrelazándose. La historia no comienza con destellos de fama ni con escenarios llenos de luces. Comienza, como comienzan las historias más auténticas, en un momento cotidiano, casi accidental, cuando ninguno de los dos lo esperaba. Antonio venía de una etapa profesional intensa, entrevistas, grabaciones, giras, compromisos que parecían no tener final. Su vida emocional, todavía marcada por las cicatrices del pasado, avanzaba en silencio, sin sobresaltos, como si hubiera aceptado que el amor no volvería a llamar a su puerta. O, al menos, no de la forma en que una vez lo hizo. Había aprendido a convivir con la soledad elegida, con la tranquilidad que otorga no esperar nada. Pensaba que así sería el resto de su camino. Pero la vida, que nunca pregunta si estamos preparados, a veces decide sorprendernos justo en el momento en que bajamos la guardia. Según fuentes cercanas, y según él mismo dejó entrever en una conversación privada con amigos, la primera vez que Antonio la vio no fue en un evento destacado ni en una situación especialmente romántica. Fue en un entorno discreto, tranquilo, casi anónimo. Se dice que fue durante un proyecto cultural en Barcelona, donde ambos coincidieron sin haberse buscado. Ella no pertenecía al mundo del espectáculo. De hecho, esa fue una de las primeras cosas que despertaron el interés del cantante. La naturalidad con la que ella se movía, sin nervios, sin admiración exagerada, sin esa distancia artificial que muchas veces se crea cuando alguien se encuentra frente a una figura pública. Era una tarde gris, una de esas en las que la ciudad parece respirar con calma después de la lluvia. Antonio acudió al lugar más por compromiso que por deseo. Tenía la mente ocupada, el corazón tranquilo, pero no especialmente entusiasmado. Nadie podría haber imaginado que ese día marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida sentimental. Ella estaba allí, conversando con otras personas, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar también. No buscaba llamar la atención.
No intentaba destacar. Y quizá por eso, destacó. Hay personas que brillan sin intentar brillar, que conquistan sin estrategias, que poseen una presencia tan auténtica que incluso el más experimentado de los artistas se queda sin palabras. Esa fue la primera impresión que Antonio tuvo de ella. Serenidad, autenticidad, una sonrisa cálida que parecía atravesar incluso al alma más herida. No intercambiaron más que unas frases de cortesía, pero algo se activó, algo profundo, silencioso, inexplicable. Muchas historias terminan justo donde esta comienza, pero la de ellos apenas había dado el primer paso. Pasaron semanas sin volver a coincidir. Antonio volvió a su rutina de siempre, concentrado en su música, en su hijo, en preparar nuevos proyectos que le exigían tiempo y energía. Sin embargo, la imagen de aquella mujer regresaba a su mente más veces de lo que él estaba dispuesto a admitir. No era solo su sonrisa, sino la tranquilidad que desprendía, la sensación de que su presencia podría convertirse en un refugio. Y entonces, la vida volvió a intervenir. El segundo encuentro fue en un contexto diferente, pero igualmente inesperado. Esta vez, durante una colaboración benéfica, un evento pequeño, íntimo, alejado del ruido mediático, organizada por un amigo en común. Cuando Antonio llegó, la vio entre los asistentes. No llevaba un vestido llamativo. No estaba rodeada de gente. Estaba simplemente allí, tranquila, conversando con naturalidad. Tan natural como la primera vez. Ella lo reconoció, sí, pero no con el entusiasmo exagerado de quien se encuentra con una celebridad, sino con la calidez espontánea de quien reconoce a un ser humano antes que a un artista. Ese gesto despertó en Antonio algo que creía olvidado. La sinceridad del encuentro sin máscaras. El diálogo entre ellos fue más fluido esta vez. Hablaron de arte, de música, de la importancia de la cultura en tiempos inciertos. Ella tenía opiniones claras, profundas, no condicionadas por su presencia. Antonio, acostumbrado a conversaciones donde muchos medían sus palabras antes de dirigirse a él, se encontró con alguien que no tenía miedo de contradecirlo, de mostrar matices, de pensar por sí misma. Esa independencia, tan rara en su entorno, comenzó a conquistarlo sin que él fuera plenamente consciente. Lo que vino después no fue un romance inmediato, fue una amistad sincera, tranquila, de mensajes que no buscaban impresionar y de conversaciones que empezaron a volverse cada vez más frecuentes. Ella no pedía nada, él no prometía nada. Ninguno intentaba acelerar lo que estaban haciendo. Esa falta de presión fue, paradójicamente, lo que fortaleció el vínculo. Antonio descubrió en ella un espacio seguro, un lugar donde no era el artista, ni la figura pública, ni el mentor televisivo. Era simplemente hombre, padre, amigo, ser humano con dudas y deseos, con un pasado marcado por la pérdida y un presente que empezaba a abrirse tímidamente hacia nuevas emociones. Ella lo escuchaba sin intentar salvarlo, sin intentar cambiarlo, sin ofrecer soluciones rápidas. Lo escuchaba porque le importaba, porque quería entenderlo. Y en ese entendimiento nació la confianza. Hay instantes en la vida que parecen insignificantes desde fuera, pero que, internamente, lo cambian todo. Para Antonio, ese instante llegó una tarde cualquiera, mientras caminaban juntos después de un café. Hablaban de la vida, del futuro, de los planes que cada uno tenía. Era una conversación más, una de tantas. Pero de repente, sin aviso, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No paz superficial, sino esa paz profunda que llega cuando estás justo donde tienes que estar, con la persona correcta, en el momento correcto. Ella dijo algo simple, una frase cotidiana que él ni siquiera ha querido repetir públicamente. Pero esa frase se convirtió en el punto de inflexión. Era la forma en que ella lo miraba, sin expectativa, sin presión, sin juicio. Y en ese instante, el corazón de Antonio entendió lo que su mente llevaba meses intentando ignorar.
Estaba enamorándose. No fue un flechazo, sino una certeza lenta, consciente, serena. Enamorarse a los 53 años no es lo mismo que hacerlo a los 20. Hay historia, hay heridas, hay experiencias que vuelven más difíciles los primeros pasos. Antonio, que había vivido una pérdida devastadora, sintió miedo. Miedo de ilusionarse, miedo de abrirse, miedo de que la vida volviera a arrebatarle aquello que apenas estaba empezando a reconstruir. Pero ella no exigía definiciones, no pedía respuestas inmediatas, solo estaba allí, presente, constante, paciente. Esa paciencia fue la clave. No presionó, no aceleró, no obligó. Y fue justamente esa libertad la que le permitió a Antonio avanzar sin temblores. Los meses siguientes fueron una mezcla de descubrimiento y cautela. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, siempre lejos de lugares públicos, siempre cuidando que la prensa no interpretara demasiado pronto una historia que todavía estaba en construcción. Compartieron caminatas discretas, cenas tranquilas, tardes de confidencias en las que él le leía fragmentos inéditos de canciones, y ella lo ayudaba a reflexionar con una mirada emocionalmente lúcida. Ella se convirtió, sin pretenderlo, en su consejera, su equilibrio, su espacio de calma. Antonio comenzó a notar cambios dentro de sí. Dormía mejor, sonreía más, se preocupaba menos por los juicios externos. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a percibirlo. «Se te ve distinto», le decían. Y él respondía con una sonrisa tímida, intentando ocultar lo que ya era evidente. La felicidad había vuelto. Ambos comprendieron desde el principio que la exposición pública podría dañar aquello que estaban construyendo. Por eso, decidieron mantener su relación en secreto durante largos meses. No por vergüenza, sino por madurez. Querían vivir su historia antes de que el mundo la reclamara. Antes de que los rumores, los titulares y las especulaciones la convirtieran en algo que no era. Ese pacto silencioso reforzó aún más su vínculo. Solo ellos dos sabían lo que estaba creciendo entre sus manos. Solo ellos eran testigos de una intimidad tan pura que quizás no habría sobrevivido si hubiese sido expuesta demasiado temprano. Llegó un punto en el que esconderlo ya no tenía sentido. Su relación era estable, profunda, sincera. Él se sentía protegido. Ella también. Era el tipo de amor que no necesitaba demostraciones públicas, pero que ya no podía permanecer oculto sin negar la naturaleza luminosa que había alcanzado. Fue entonces cuando Antonio dijo, en una entrevista aparentemente trivial, «Estoy muy feliz». 3 palabras que eran, en realidad, una declaración de amor. Cuando Antonio Orozco pronunció la frase que ya se ha vuelto icónica, «Estoy muy feliz», no solo estaba revelando un momento personal, sino abriendo una puerta hacia una nueva etapa emocional y pública. En apariencia, se trataba de una declaración sencilla, casi tímida. Pero para quienes conocen su historia, aquella frase significaba mucho más. Era la confirmación de que, después de años de dolor, silencio y reconstrucción interior, el artista había vuelto a encontrar un equilibrio, una paz que parecía perdida y, sobre todo, un amor capaz de sostenerlo en los momentos más vulnerables. Contrariamente a lo que muchos pensaron, el círculo familiar de Antonio no se sorprendió por el anuncio. Su hijo Jan, que ha sido el sostén principal del cantante desde los momentos más oscuros, conocía la relación desde el principio. De hecho, fue uno de los primeros en notar que algo había cambiado en su padre. La sonrisa regresó. La energía también. Había más música en casa, más conversaciones ligeras, más ganas de hacer planes a futuro. Eso no pasaba desde hacía años. Jan, que ha heredado de su padre la sensibilidad artística y la profundidad emocional, lo vivió con una madurez excepcional. Él sabía que Antonio había cargado durante mucho tiempo con el peso de una ausencia que había dejado una herida profunda. Verlo ilusionado nuevamente fue para él una especie de liberación emocional. Cuentan que incluso llegó a decirle, «Papá, te mereces esto. Yo también soy feliz si tú lo eres». Para el resto de la familia cercana, la reacción fue igual de positiva.
Llevaban tiempo viendo cómo esa nueva persona se había convertido en una presencia cálida y estable en la vida de Antonio. No era alguien que buscara ocupar un lugar mediático, ni interferir en la dinámica familiar. Simplemente estaba ahí, apoyando, acompañando y aportando serenidad. Esa delicadeza, ese respeto por los tiempos de cada uno, fue determinante para que la familia la recibiera con los brazos abiertos. Pero el momento más emotivo, según fuentes de su entorno, ocurrió cuando Antonio decidió comunicarles que finalmente lo haría público. La respuesta general fue de orgullo. «Ya te toca vivir sin miedo», le dijeron. Y él, que siempre había priorizado proteger a los suyos de la exposición mediática, sintió que esa vez la vida le estaba ofreciendo un regalo que no debía esconder. Pocas veces la audiencia de una figura pública reacciona de manera tan unánime y genuina como lo hizo ante esta noticia. En cuestión de minutos, el anuncio se viralizó y se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales. Miles de personas comenzaron a enviar mensajes llenos de cariño, muchos recordando los momentos en que las canciones de Orozco les habían ayudado en sus propias batallas emocionales. Para ellos, verlo feliz era casi un acto de justicia emocional. Uno de los comentarios más repetidos fue: «Si alguien merece ser feliz, es él». Y esa frase resumía el sentimiento general de los fans. Porque para el público, Antonio no es solo un cantante, es un confidente emocional. Su música ha sido compañía en rupturas, pérdidas, renacimientos, sueños y comienzos. Él ha cantado sobre el dolor con una honestidad tan cruda que muchos sintieron que le debían su apoyo incondicional en el momento en que volvía a hablar, por fin, de alegría. Además, hubo otro factor clave: la forma en que comunicó la noticia. No fue ostentosa. No hubo exclusivas vendidas. No hubo fotografías preparadas, ni declaraciones grandilocuentes. Solo 3 palabras: estoy muy feliz. Esa humildad, esa cercanía, reforzó aún más la conexión emocional que tiene con su audiencia. Muchos sintieron que Antonio les confiaba algo íntimo, algo que podría haber quedado guardado en silencio para siempre. Los conciertos posteriores al anuncio fueron especialmente emotivos. Quienes asistieron afirmaron que nunca lo habían visto cantar con tanta luz. Era como si cada nota naciera de un lugar interno completamente renovado. Más que un músico, parecía un hombre en pleno renacer. Y el público, sensible a cada matiz de su interpretación, se lo hizo saber con aplausos prolongados, lágrimas y mensajes de apoyo. Aunque la reacción de su entorno personal y del público fue positiva y emotiva, la prensa no tardó en convertir la noticia en un fenómeno mediático. La discreción característica de Orozco frente a su vida privada generó un enorme contraste con la fuerza emocional de la frase pronunciada. Era inevitable, los medios querían saber más. Querían saber quién era ella, cómo se habían conocido, por qué lo había mantenido oculto tanto tiempo, cómo iba a afectar a su carrera. Las primeras horas tras el anuncio fueron un torbellino. Programas de televisión, portales de noticias, radios y revistas de espectáculos comenzaron a hablar de la nueva pareja de Antonio Orozco, sin tener ninguna imagen, ningún dato y ninguna pista concreta. El misterio se convirtió en un detonante mediático. La ausencia de información alimentó el interés del público, y la prensa se encontró ante una historia delicada, la de un hombre que hablaba de felicidad, pero que a la vez luchaba por proteger su intimidad. El gran mérito de Antonio fue mantenerse firme. Rechazó entrevistas que buscaban detalles sensacionalistas, evitó responder preguntas invasivas y recordó varias veces que la persona a su lado no tenía interés en convertirse en figura pública. Los medios, ante esa postura respetuosa y madura, adoptaron un tono más prudente. Hubo excepciones, sí, pero la mayoría de los periodistas comprendió que estaban ante un artista que había sufrido mucho y que ahora pedía espacio para vivir su renacer. Este equilibrio entre curiosidad mediática y respeto hacia la intimidad del artista se convirtió en una conversación interesante dentro del propio sector periodístico. Algunos medios incluso publicaron artículos reflexionando sobre el manejo responsable de la privacidad de figuras públicas.
Y en el centro de ese debate, la figura de Antonio surgía como ejemplo de cómo anunciar una relación sin convertirla en espectáculo. La felicidad de Orozco no quedó solo en el ámbito personal. Su vida profesional también experimentó una transformación profunda. La industria musical lo notó de inmediato. Había una energía diferente en él, una claridad creativa que no se veía desde hacía tiempo. Su equipo de trabajo mencionó que sus sesiones de composición se habían vuelto más fluidas, más emocionales, más llenas de matices luminosos. Incluso algunos de sus compañeros del mundo musical comentaron en entrevistas que notaban en él una luz nueva. Era evidente, la inspiración había regresado. Y como suele ocurrir en los artistas que escriben desde el corazón, esa inspiración comenzó a traducirse en nuevas melodías, nuevos versos, nuevas ideas de proyectos que podrían marcar una etapa completamente distinta en su discografía. La crítica especializada también observó un detalle importante. La madurez emocional de Orozco parecía alcanzar un punto culminante. La manera en que hablaba, reflexionaba y se presentaba ante el público mostraba un equilibrio excepcional entre vulnerabilidad y fortaleza. Y eso, sin duda, le otorgaba un valor artístico aún más grande. Se empezó a especular sobre un posible nuevo álbum inspirado en este renacer. Aunque él no lo ha confirmado explícitamente, dejó caer una frase que alimentó todas las teorías. Cuando uno está en paz, la música fluye sola. La verdadera esencia de esta historia no reside en el hecho de tener pareja, sino en lo que esa relación representa para él como hombre, padre y artista. Después de años en los que el dolor parecía tener más peso que la esperanza, Antonio descubrió que aún era posible reconstruirse, que la vida todavía podía ofrecerle momentos de belleza inesperada, que el amor no desaparece tras la pérdida, sino que se transforma, se esconde, duerme, hasta que un día vuelve a despertar. Y ese despertar ha sido para él un acto de valentía. No es fácil exponerse emocionalmente después de haber sido herido. No es fácil confiar, ilusionarse, construir algo nuevo cuando el pasado ha dejado cicatrices tan profundas. Pero Antonio lo hizo, no desde la impulsividad, sino desde la madurez. No desde la búsqueda desesperada, sino desde la tranquilidad de saber que merece ser feliz. En entrevistas recientes, aunque sigue siendo reservado, ha dejado entrever una filosofía de vida renovada. La felicidad no se busca, se construye, y cuando aparece, hay que cuidarla. Esa frase resume perfectamente el significado de esta etapa. Antonio no encontró el amor, lo construyó. Con paciencia, con respeto, con honestidad, con tiempo. Y con una persona que supo acompañarlo sin intentar cambiar su esencia. Si has disfrutado esta historia, si te ha conmovido el viaje emocional de Antonio Orozco y sientes que estas narraciones te acercan más al mundo íntimo de los artistas que admiras, te invito a seguir acompañándonos. En este canal exploramos no solo las noticias, sino las emociones detrás de ellas, los silencios, los renacimientos, los momentos que marcan un antes y un después en la vida de quienes están bajo los focos. Cada semana compartimos nuevos reportajes, análisis detallados, relatos profundos y exclusivos sobre celebridades, música, cine, televisión y los secretos más inspiradores del espectáculo. Historias que humanizan, que emocionan, que sorprenden y que, sobre todo, nos recuerdan que detrás de cada titular hay un ser humano con sueños, miedos, pérdidas y renacimientos. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Es la mejor manera de no perderte ninguna de nuestras investigaciones, entrevistas y crónicas narrativas. Activa también la campanita para recibir notificaciones instantáneas y ser el primero en enterarte de cada nuevo contenido que publicamos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando reportajes de alta calidad, escritos con pasión, rigor periodístico y un profundo respeto hacia las historias que contamos. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario construye una comunidad que valora la verdad, la sensibilidad y la profundidad en un mundo mediático que a veces se queda en la superficie. Gracias por estar aquí. Gracias por leer hasta el final.
Gracias por compartir este camino con nosotros. Y recuerda, la historia continúa. Y tú también haces parte de ella. Suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo.